Bien, buenos días a todos y a todas. Bienvenidos a el pleno ordinario del 24 de noviembre. Vamos a comenzar sin más a leer la parte dispositiva con el punto número 1, que es la aprobación, si procede, el borrador del acta de la sesión ordinaria celebrada el 27 de octubre de 2021. No sé si los grupos lo han revisado. ¿Estamos de acuerdo en su aprobación? Se da por aprobada. El punto número 2, que es la solicitud del Ayuntamiento de Tragacete de cambio de obra número 122 del POS 21-22, finalización del parque, adecuación del área recreativa y construcción del recinto multiusos paraje El Cerrillo, por la obra finalización del parque y construcción recinto multiusos. Viene dictaminado por unanimidad, se mantiene el dictamen. Punto número 3 es la solicitud del Ayuntamiento de Las Pedroñeras de cambio de obra número 276 del POS 21-22, remodelación, pavimentación y servicios de espacios viales y zonas peatonales por la obras de remodelación de la Plaza de la Constitución. Dictaminado por unanimidad, se mantiene. El punto número 4, que es la solicitud del Ayuntamiento de Alconchel de la Estrella de agrupación y cambio de las obras 312 y 313 del POS del 21-22, reforma de la vivienda de maestros, cuarta fase y parque y zonas verdes en una sola actuación denominada reasfaltado de vías públicas. Se mantiene la unanimidad. Punto número 5 es la solicitud del Ayuntamiento de Campos del Paraíso del cambio de la obra 357 del POS 21-22, red de agua y pavimentación, calles y reparación lavadero en Loranca del Campo por la obra alcantarillado, calle y red de agua en calle de Loranca del Campo. Dictaminado por unanimidad, se ratifica. Punto número 6, que es la solicitud del Ayuntamiento de Campos del Paraíso del cambio de la obra 358 del POS 21-22, barbacoas polígono 505 parcela 10 y pavimentación de calles en Olmedilla del Campo por obra red de agua en la calle y pavimentación calles en Olmedilla del Campo. Viene dictaminado por unanimidad, se mantiene. Punto número 7 del Ayuntamiento de Campos del Paraíso de cambio de la obra número 360, POS 21-22, red de agua y pavimentación de calles y pavimentación plaza en Valparaíso de Abajo por la obra pavimentación de calles en Valparaíso de Abajo. Se mantiene el dictamen. Punto número 8, que es solicitud del Ayuntamiento de Castejón del cambio de la obra 367 del POS 21-22, completar cubierta de frontón municipal por la obra pavimentación de la calle estrecha y otras. Dictaminado por unanimidad, se mantiene. El punto número 9, que es la solicitud del Ayuntamiento de Arranca-Cepar de cambio de la obra número 18 del POS 21-22, acondicionamiento de zona recreativa y repavimentación de la calle José Antonio y calles Don Santos Lázaro, por la obra pavimentación, arreglo de calles y cambio de ventanas de ayuntamiento. Se mantiene el dictamen de la comisión. El punto número 10 es suplemento de créditos para la construcción del nuevo parque de bomberos. Para defender dicho punto tiene la palabra la señora Illana. Gracias, presidente. En primer lugar, solo voy a hacer uso de un turno de palabra, ¿vale? Porque creo que hay cuestiones tan sencillas y tan claras que no necesitan más turnos de palabra. Desde que este equipo de gobierno entró en Diputación, ha defendido la defensa de la provincia. Bueno, desde que este equipo de gobierno... No, solicito, por favor, que cierren la puerta, que no llegue el ruido de fuera de esta sala. Vale, pues como he dicho, solo voy a hacer solo voy a hacer uso de un turno de palabra, por la cuestión tan clara que aquí trae esta modificación de créditos. Desde este equipo de gobierno tomé posesión en la Diputación, ha defendido la seguridad de los ciudadanos de esta provincia. Así se ha visto... ¿Se escucha? Sí. Así se ha visto con la firma de los diferentes convenios con Albacete, con Cuenca, con el personal laboral y con la decisión de la construcción de 2 parques de bomberos en Priego y en Cañete. La construcción de esos parques de bomberos se ha ido ejecutando con distintas modificaciones presupuestarias, atendiendo a la ejecución de las obras y las posibilidades presupuestarias que tenía el presupuesto de la Diputación. Así, en el 2019 se invirtieron 833.000 euros y en el 2020
1,5 millones. El jueves pasado se convoca una comisión extraordinaria y urgente para el viernes para hacer un suplemento de crédito nuevo de 800.000 euros financiado con una minoración de la aportación al Patronato de Promoción Económica y Turismo. Esto se debe a un análisis de la disolución del patronato inminente y se hace extraordinaria y urgente por los plazos que marca la ley en la hora de aprobar las modificaciones presupuestarias. El dictamen de la comisión informativa se aprueba con el voto a favor del PSOE y de Cuenca Nos Une, pero con la abstención del Partido Popular. La justificación de esa abstención viene motivado porque no tienen conocimiento del estado de ejecución de las obras. Me consta que ya se ha hablado con el diputado correspondiente, con Paco, y tenéis la información sobre cómo está la ejecución de las obras. Entonces hay poco más que explicar. El titubeo, mientras el Partido Popular sigue titubeando en la seguridad de los ciudadanos de esta provincia, el Partido Socialista seguirá luchando por la seguridad de esta provincia. Con lo cual, nada más que decir, presidente, 800.000 euros destinados a la construcción de los parques de bomberos de Priego y Cañete. Gracias, señora Illana. Señora Plaza, tiene usted la palabra. Sí, buenos días. Efectivamente, desde que comenzó la legislatura, el objetivo del equipo de gobierno es la construcción de 2 parques de bomberos, Priego y Cañete. ¿Cómo está la construcción? Sí que es verdad que hablé con el diputado correspondiente, pero bueno, lo único que sé es que estamos en la segunda fase en el parque de Cañete y en la primera del parque de Priego, que se hizo un encargo a Tralsa para la construcción de los parques, pero tampoco sabemos cómo ha evolucionado esa construcción de los parques. Presupuesto para 2021 en conseguir ese objetivo, en construir los parques, 0 euros. Es totalmente legítimo y soberano hacer una modificación de crédito y destinarlo al fin estratégico, como así ustedes le llamaban. También es soberano dudar sobre si es adecuada o no esa modificación. Yo no le voy a decir si llevan 10 o 20 modificaciones al presupuesto, como ya hacían ustedes cuando no gobernaban. También le digo que la mayoría de modificaciones que han traído a pleno se las hemos aprobado. El otro día, en el pleno pasado, la señora Tirado decía que nosotros, ni con condiciones ni sin ellas, que no aprobábamos nada. Pues las hemos aprobado y lo sabéis. Porque pensábamos que iban a mejorar la calidad de vida de los vecinos, de todos los vecinos de nuestros pueblos. Y poníamos en condición que fuésemos informados de dónde se iban a destinar esas partidas, cómo se iban a repartir, si habría convocatoria pública, si serían por concesión directa, y de alguna de ellas, pues carecemos de total información. La hemos pedido en plenos, la hemos pedido por escrito. ¿Y qué hemos obtenido? Nada. Estamos esperando todavía el acceso a muchos expedientes. Así que permítame que tenga mis dudas y mi desconfianza. Les aprobamos modificaciones de las que desconocemos si habrá un reparto equitativo o si serán subvenciones a dedo, como los 102.000 euros de los puntos limpios o como los 215.000 euros de la partida de ayuntamientos e instalaciones deportivas o casi 700.000 euros de los caminos y enlaces municipales. Es que, a simple vista, parecen pocas cantidades, pero es que todo esto suma y es mucho dinero. Y habla de seguridad, de personas, como si a esta bancada, como si a la bancada del Partido Popular no le importase la seguridad y no le importasen las vidas de las personas. Vidas es lo que se pudieron perder en el incendio provocado este verano en Torralba y Sisante, que fueron 2 incendios simultáneos y que dejó ver las carencias del servicio. Faltan técnicos, no están cubiertas las plazas de suboficial. Esta descoordinación de la que ya habló mi compañero, el señor Pérez Osma, en el pleno anterior, pudo generar una catástrofe. Ahí donde estaba la seguridad. ¿No se acordaban entonces de la seguridad en esa descoordinación? El incendio de Torralba, a 28 minutos del Parque de Cuenca, a 1 hora y 7 minutos de Tarancón y 1 hora y 16 minutos del Parque de Motilla. Sale el Parque de Motilla, quedando la zona desprotegida. Al mismo tiempo se produce un incendio en Sisante, siendo un riesgo considerable, con peligro de naves, de cabezas de ganado y de personas, de vidas. ¿Dónde estaba la seguridad? Resumen, 2 parques, 2 convenios, 486.000 euros y el fuego lo apagaron los vecinos. Se preguntarán qué tiene que ver esto en una modificación de crédito al presupuesto de la Diputación. Pues todo tiene que ver,
Todo está relacionado, porque esto viene a demostrar que si la Diputación hubiese puesto en funcionamiento el Parque Auxiliar de Cuenca, ahora mismo tendría solucionado todo este problema y daría cobertura a toda la provincia hasta la construcción de los nuevos parques. La necesidad de un parque en la capital no es un invento del Partido Popular y tampoco es un invento del presidente del Partido Popular. Aquí se realizaron muchos trámites para hacer de esto una realidad. En el 2015 les recuerdo que el propio comité de empresa del consorcio 112, perteneciente a comisiones obreras y el sindicato profesional de la Policía Local y Bomberos, apoya de forma mayoritaria el parque en la capital, asegurando, y cito textualmente, es el lugar más idóneo desde el punto de vista operativo debido a las vías de comunicación que se necesitan para dar una respuesta rápida a cualquier municipio de su influencia. Por otro lado, y desde el punto de vista económico, afirman que supone una reinversión en el propio servicio duradera en el tiempo y no un alquiler con tiempo de caducidad por un servicio cuya competencia es de la Diputación y no de la Corporación Municipal de Cuenca. Hay un informe también de diciembre de 2018 de la intervención de fondos y del director de Recursos Humanos, considerando de primer orden abrir el Parque Auxiliar de Cuenca para atender siniestros en la parte norte de la provincia, ya que los parques existentes son insuficientes y la creación de ese parque reduciría los tiempos de espera en menos de una hora. En base a ello, pues se empieza a trabajar de forma decidida en materializar ese proyecto, dotándolo de equipamiento y creando una bolsa de trabajo para dotarlo de personal. Así, el Parque de Bomberos, como sabéis, pues quedó prácticamente equipado con material de todo tipo, instalaciones totalmente nuevas. Un parque que estaba situado en un lugar estratégico y que mejoraba los tiempos de respuesta de la Sierra y la Alcarria, accediendo por un lado a la A40 y a la CM 2110 y por otro a la Nacional 320 sin necesidad de pasar por la ciudad. Los parques, tarde o temprano, pues se construirán, habiendo dinero se construirán, pero luego viene una segunda parte. Y es que hay que mantener los parques, habrá una planificación, ustedes que siempre lo planifican todo, se tendrá que dotar de bomberos. Para eso habrá que crear 50 o 60 plazas, que hasta ahora la Ley de Presupuestos Generales del Estado no lo permite. Solo, en este caso, un 110% de la tasa de reposición. ¿Se ha tenido en cuenta este dato? ¿Hay informes de intervención? ¿Hay informes de secretaría? ¿Hay informes de los jefes de servicio de personal sobre la dotación de los puestos de trabajo para la apertura de estos parques? Pero bueno, esto será en un futuro mejor. No vamos a pensar en los problemas futuros, ya que tenemos bastante con los de ahora. Tenemos bastante con la subida de la luz, la subida del combustible, la crisis en el sector automóvil, el desabastecimiento de productos, la crisis de los agricultores, los transportistas, llegar a final de mes y hoy que nos acompañan los TECAES, pues también otro problema que tiene esta casa es la subida del complemento específico de los TECAES y los operarios. En menos de un mes, probablemente a principios de diciembre, se va a aprobar el presupuesto de esta Diputación. Pueden presupuestar la construcción de los parques, pero ahora el dinero procedente de la disolución del patronato pues podrían destinarlo a otros fines. Y como ya les dijo mi compañero en el pleno anterior, queda mucho trabajo por hacer en el servicio de bomberos, tan fundamental, con tanta seguridad y tan vital en nuestra provincia. Queda la construcción de los parques, terminarlos, creación de plazas, dotarlo de presupuesto, compra de vehículos, mantenimiento de parque, coordinación entre los parques, pero también necesitamos soluciones inmediatas a los problemas que hay ahora mismo. Y si no, pues pregúntele a los operarios que hoy nos acompañan y a los TECAES. Y respecto a los parques de bomberos, el parque auxiliar era una de esas soluciones al problema de los parques. Pero como le digo, resumen, 2 parques, 2 convenios, más de 4 millones de euros, entre unas cosas y otras, y el fuego pues lo apagan los vecinos. Esa es la seguridad que queremos para nuestra provincia. Gracias. Gracias, señora Plaza. Señora Tirado, tiene usted la palabra. Sí, muchas gracias, señor presidente. Buenos días a todos. Empezaré diciendo que podemos ver con preocupación que fenómenos como grandes incendios o inundaciones, si bien pueden considerarse naturales y muchas veces con algunas explicaciones que buscan normalizar una situación. ¿Se escucha bien? Ok. Bueno, pues eso.
A algunos fenómenos se les buscan explicaciones para normalizar una situación que nos preocupa cada vez más, como es el aumento de la temperatura de los mares, la frecuencia con que ocurren fenómenos climáticos violentos, el calentamiento global, que amplía vectores de transmisión de enfermedades, y la letalidad con que se desarrollan. Buena prueba de ello es la pandemia que aún padecemos. Por ello, todo ello nos debe comprometer a una mayor y mejor atención pública de las emergencias. Tanto es así que un informe difundido por Naciones Unidas indica que desde principios del siglo se han registrado un 80% más de desastres naturales que en las 2 décadas anteriores. Por tanto, nos enfrentamos a un rápido crecimiento de graves desastres naturales causados por peligros también naturales, estando buena parte de este tipo de situaciones de emergencia relacionados con el clima y las alteraciones provocadas por actividades humanas. Tenemos una prueba evidente en nuestra provincia. En septiembre, lo que ocurrió con la Dana de septiembre en Iniesta, o en San Clemente, o en Las Pedroñeras, donde hubo graves daños, evacuación de vecinos, viviendas inundadas, o en enero, la Filomena, que dejó incidencias por toda la provincia, cables y árboles caídos, techos hundidos y averías de agua, fueron algunos de los rastros que dejó este fenómeno natural. Quintanar del Rey, Arcas, Las Pedroñeras, Huete, Casas de Benítez, Tebar, Ledaña, la Alberca de Záncara, Santa María de los Llanos, El Provencio, Casasimarro, El Picazo, Villalpardo, Fuente de Perronadro, Castejón. Podría seguir con algunos más. ¿Y quién mejor que vosotros, alcaldes y concejales de algunos de ellos, conocéis lo que pasó con esa borrasca? O lo que está ocurriendo estos días en diferentes partes de la geografía española. Fenómenos como estos nos hacen comprender la necesidad de un buen servicio de emergencias, un servicio de bomberos que responda a estas inclemencias como ya lo hizo con las anteriores Danas y Filomena. Hoy venimos a votar un suplemento de créditos para 2 parques, en Cañete y en Priego. Mejor 2 parques que un parque auxiliar, entendemos nosotros, al que daremos un empujón para que empiecen a funcionar cuanto antes y así dar un servicio adecuado a todas esas personas que viven en esos pueblos. Ellos también tienen derecho. Creo que son 80 pueblos y en torno a 16.000 personas. Ellos también tienen derecho a un buen servicio de bomberos, con una respuesta adecuada para cuando lo necesiten. Sobre todo, si tenemos en cuenta lo que está ocurriendo. Y para ello, esta Diputación, a la que tengo el honor de representar, es la garante, es la que debe garantizar que todas estas personas accedan en condiciones de igualdad a ese servicio en base a los principios de igualdad entre personas y territorios, de que, como repito, es garante esta Diputación. Y voy a terminar hablando de los bomberos. Y ya que estamos hablando de ellos y que llevamos varios plenos hablando de ellos, me gustaría reconocer la labor de estos profesionales, los bomberos en general y, por supuesto, los bomberos de Cuenca en especial, que ofrecen a diario un servicio esencial para preservar la integridad de nuestros vecinos y, además, sin importar que en ello tengan que arriesgar sus vidas, votaremos a favor de este suplemento de créditos. Nada más, muchas gracias. Perdón. Muchísimas gracias, señora Tirado. No sé, señora Illana, si tiene... No he dicho que solamente iba a hacer una intervención, simplemente si no tiene más información sobre la ejecución exacta es porque no habéis pedido acceso al expediente. Lo que le preguntases a Paco yo supongo que os lo ha clarificado. ¿Vale? Sí, señora Plaza, tiene usted la palabra. En otros temas sí que hemos pedido acceso a los expedientes y no se nos ha dado acceso a los expedientes. En este no hemos pedido, se lo pedí yo a Paco y bueno, pues la semana que viene me pasaré y lo veré con él. Pero estamos requiriendo otros muchos expedientes de los que no hemos tenido acceso ni contestación ni nada.
Eso también creo que están vulnerando nuestros derechos de ejercer la oposición porque no tenemos información. Entonces, pues bueno, lo tienen que ver. Yo, señora Tirado, si la modificación de crédito me genera dudas, lo que no me generaba ninguna duda era, después de hablarnos de los desastres naturales y las catástrofes y demás, que sí que nosotros como alcaldes, también lo ha dicho usted, conocemos a la perfección, pues no me generaba ninguna duda de su apoyo incondicional al equipo de gobierno en esta modificación de crédito, como ya viene siendo normal. Y bueno, pues sí, la necesidad de un buen servicio. Efectivamente, todos vemos la necesidad de un buen servicio de emergencias y ha hablado de que mejor 2 parques que un parque auxiliar, pero es que ese parque auxiliar podía dar solución a los problemas que hemos tenido en los últimos meses, sobre todo este verano, como ya le he dicho y ya dijimos en el pleno anterior, en el incendio de Sisante y Torralba. ¿Y por qué no 3 parques? Ya que dice que 2 mejor que el parque auxiliar, pues en La Mancha a lo mejor también hace falta otro parque para dar un mejor servicio. Así que yo le vuelvo a repetir que 2 parques, 2 convenios, más de 4 millones de euros y el fuego lo apagan los vecinos. Esa es la seguridad de nuestra provincia. Gracias. Sí, señora Tirado, tiene usted la palabra. Sí, nada, muy brevemente, contestarle a la señora Plaza. Mire, nuestra forma de funcionar es a través de los acuerdos, no le quepa la menor duda. Y de aprobar, se lo he comentado en diferentes ocasiones y se lo vuelvo a decir, apoyar aquellas iniciativas que entendemos que mejoran la calidad de los servicios y la calidad de vida de los conquenses, de toda la provincia de Cuenca. Mire, esa es nuestra forma de trabajar, el acuerdo. Le iba a contestar de otra manera, pero yo creo, ayer estuve revisando unas declaraciones de un mediador internacional al que tuve el honor de conocer, que se llamaba Luis Peral, y hacía una reflexión que quiero trasladarlo a este pleno a raíz de la interpelación que me acaba de hacer. Y decía, porque además, como sabía que me lo iban a decir, fíjese, lo apunté, dije, no vaya a ser que me lo digan. Y decía, mediador internacional, nos estamos desacostumbrando al consenso y estamos con dialécticas de la polarización. Y eso es preocupante desde el punto de vista social y político de este país. Y le puedo asegurar una cosa, señora Plaza, me van a encontrar en el camino de la negociación y del acuerdo, pero nunca me van a encontrar en el camino de la polarización. Muchas gracias, señor presidente. Muchísimas gracias, señora Tirado. Entiendo, señora Illana, que usted no quiere hacer uso de su último turno. Bien, antes de la votación, agradecer a la señora Tirado y al grupo Cuenca Nos Une el apoyo, también el trabajo de la señora Illana, en algo que, como bien se ha dicho, para nosotros es fundamental. Y resulta que curioso, ya estamos acostumbrados a que vengan a intentar tapar las vergüenzas de lo que ustedes no fueron capaces de hacer durante muchos años. Porque esa es la realidad, Nos encontramos un servicio que estaba con un conflicto permanente. Y eso también pone en riesgo, porque al final en un servicio donde las condiciones de trabajo no son las óptimas, los problemas pueden trascender. Pero es que habla usted de seguridad. Durante años sin convenio con Albacete. ¿Qué seguridad tenía la gente de la zona de La Mancha, salvo la buena voluntad de la provincia de Albacete de dar un servicio sin existir ese convenio? O el convenio con la ciudad de Cuenca. Usted está aquí hablando de un caso. Estamos hablando de 8 años, de 8 años, donde los ciudadanos no han tenido ninguna de las ventajas que ahora, ventajas me refiero legales y establecidas en un convenio, que ustedes no fueron capaces de poner en marcha. ¿Cómo me puede hablar de eso? Y me viene a hablar de que las plazas, usted no se preocupe, si ya en esa planificación nosotros hemos resuelto ya muchos entuertos. Aquí le he dado 3 ejemplos, 2 convenios más el convenio laboral, y esto lo resolveremos. Lo que pasa es que la planificación
es curiosa, ¿no? En un parque auxiliar ustedes habilitan 6 plazas y me habla de 60 para 2 parques. Fíjese usted la planificación que tienen entre uno y otro servicio. No me voy a extender más en este asunto porque ya lo hemos hablado mucho. Lo que sí queda clara es la voluntad de este equipo de gobierno de abrir esos 2 parques tan necesarios, y si no, pregúnteselo a los alcaldes y concejales de esas zonas, incluidos los suyos, que hay ya 3,2 millones de euros de los 4 millones de presupuestos ya a partir de hoy de esta aprobación, que van a estar incluidos en una partida presupuestaria, y que a lo largo de este año lo complementaremos para llegar a esos 4 millones, para que los ciudadanos, a partir del año 2023, que es cuando tenemos en previsión concluir estas fases, puedan tener la seguridad de que los tiempos de respuesta son los adecuados, no como hasta ahora, no como en tiempos donde esa garantía no existía. Sin más, vamos a proceder a la votación de la modificación de crédito. ¿Votos a favor de la misma? ¿Votos en contra? No hay abstenciones. Queda aprobada, por tanto, la modificación de crédito. Antes de pasar a... Bueno, pasamos a la parte de control y fiscalización. Disculpen, el punto número 11 es dar cuenta de las resoluciones de presidencia dictadas desde la última sesión. El ilustrísimo señor presidente, para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 62 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las entidades locales, da cuenta al Pleno Provincial de las resoluciones adoptadas sobre materias propias de su competencia, así como de las delegadas en los señores diputados desde la última sesión plenaria ordinaria. Las mencionadas resoluciones fueron extendidas en el libro de decretos que para este fin se custodia en la Secretaría General, a disposición de los señores diputados para su consulta, desde el 5.422 al 6.341, que corresponden al periodo entre el 24 de octubre al 20 de noviembre de 2021. Muchas gracias, Mariluz. Antes de pasar a las mociones, hay una declaración institucional que ha sido consensuada por todos los grupos con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se celebrará mañana y que va a leer la señora Tirado. Sí, muchas gracias, señor presidente. Paso a leer la declaración institucional de la Diputación Provincial de Cuenca con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Cada 25 de noviembre, la Diputación Provincial de Cuenca se suma a la conmemoración del Día Internacional contra la Violencia contra las Mujeres. Compartimos el dolor de tantas mujeres que sufren violencia, de sus hijos e hijos, de sus hijas e hijos, madres, padres, familiares y amigos. A ellos dirigimos todo nuestro apoyo, la convicción de que luchamos por la más justa de las causas y nuestro compromiso de no dejar de avanzar hasta erradicar de nuestra sociedad la violencia machista. Sabemos que el camino será largo, pero eso solo hace más urgente que apretemos el paso y que sigamos avanzando. Desde 2003 han sido asesinadas 1.117 mujeres y 44 niñas y niños. Desde 2019 se han interpuesto 1.743.680 denuncias por violencia de género y 452.095 órdenes de protección. 652.795 mujeres han recibido el apoyo de los cuerpos y fuerzas de seguridad a través del sistema de seguimiento integral en los casos de violencia de género, DIOGEN. No podemos resignarnos a que se asuma como normalidad la tragedia dolorosamente cotidiana de la violencia machista, porque no es un destino escrito en piedra, sino el resultado. Tal y como señala Naciones Unidas, en unas relaciones de poder desiguales entre mujeres y hombres que persiste como una crisis silenciosa. Como cada 25 de noviembre, en esta institución, alzamos la voz contra ese silencio. Sumamos nuestra palabra a la de millones de mujeres y hombres que en todo el planeta dicen basta, y reafirmamos ese compromiso también con hechos. El Pacto de Estado contra la Violencia de Género, la Ley Orgánica 1/2004 de 28 de diciembre de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, supuso el reconocimiento de que existía un tipo específico de violencia, la violencia que se ejerce contra las mujeres,
por el hecho de ser mujeres, y supuso un cambio completo de perspectiva ampliamente demandada por el movimiento feminista. Con el Real Decreto Ley de Medidas Urgentes para el Desarrollo del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, se abordaron los cambios legislativos necesarios para ampliar la protección de las víctimas y sus hijas e hijos. Durante la crisis de la COVID-19 se pusieron a disposición de las administraciones los fondos para prevenir y combatir la violencia de género y pusimos en el centro de la respuesta a la pandemia la protección y la aplicación de las medidas necesarias para luchar contra la violencia de género, considerando la atención a las víctimas de la violencia de género servicio esencial. La igualdad de género es uno de los 4 ejes principales del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que está liderando el Gobierno de España, y la lucha contra la violencia machista tendrá un papel prioritario en este proceso. Porque no puede haber recuperación sin la igualdad de mujeres y hombres, y porque una sociedad democrática no soporta que las mujeres vivan violentadas, amenazadas o con miedo. Ningún interés partidista debe estar por encima de la lucha contra una violencia que suma cada día dolor e injusticia y que nos avergüenza como sociedad. Por eso, y siguiendo el camino marcado por el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, hemos actuado siempre desde la responsabilidad que implica hacer frente al mayor problema que tiene nuestra sociedad, buscando el acuerdo entre las diferentes fuerzas y sumando voluntades. La violencia contra las mujeres es incompatible con una sociedad plenamente democrática. Garantizar la libertad, la seguridad y la vida de las mujeres y proteger a las víctimas no es una opción, es una obligación democrática. La violencia machista nos interpela y las administraciones debemos combatirla con todos los medios a nuestro alcance. En el ámbito de nuestras competencias, desarrollamos un papel fundamental en la prevención, así como en la información, asesoramiento, protección y acompañamiento a las mujeres víctimas y sus hijas e hijos. Por todo ello, desde la Diputación Provincial de Cuenca proponemos para su aprobación por el Pleno los siguientes acuerdos. Primero, ratificar el compromiso firme de los derechos de las mujeres, la erradicación de cualquier tipo de violencia machista y combatir cualquier discurso negacionista y posicionamiento político que niegue de la violencia de género o rechace las políticas públicas enfocadas a su total erradicación. Impulsar y reforzar las medidas contenidas en la Ley Orgánica 1/2004 de 28 de diciembre de medidas de protección integral contra la violencia de género y en el Pacto de Estado contra la violencia de género en el marco de las competencias, así como su seguimiento. Tercero, instar al Gobierno de España a la actualización y renovación del Pacto de Estado contra la violencia de género en Cortes Generales para buscar el mayor consenso político y social. Cuarto, dotar de los recursos económicos y agentes especializados los instrumentos de lucha contra todas las formas de violencia contra las mujeres. Quinto, instar al Gobierno de España a mejorar la coordinación institucional para garantizar que los fondos del Pacto de Estado contra la violencia de género se implementen de la manera más óptima. Sexto, colaborar con las asociaciones de la sociedad civil que luchan contra la violencia machista y trabajan por la igualdad de hombres y mujeres. Séptimo, rechazar todas las formas de violencia contra las mujeres y manifestar nuestro compromiso con las víctimas. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señora Tirado, y gracias a todos los grupos por este acuerdo que, sin lugar a dudas, yo creo que nos une a todos, esa lacra de la violencia de género en la que tenemos que trabajar, seguir trabajando para que llegue el día en el que sea historia, sea pasado. Siguiente punto son las mociones. Se ha presentado una moción por parte del Grupo Popular para instar al Gobierno de España y a la Junta de Comunidades a que se restauren los servicios de transporte público en los pueblos de la provincia. No sé quién defenderá la urgencia. Señor Solana, tiene usted la palabra. Buenos días a todos y muchas gracias. Tal y como se ha leído en el título de la moción, venimos a defender el transporte público de nuestra provincia como un servicio esencial para los ciudadanos de Cuenca. No es la primera vez que traemos una moción similar. Acerca de los servicios de autobuses ya defendimos una en octubre del 2019. También hemos traído otras acerca de la restauración del servicio de tren convencional e incluso propusimos un plan de transporte integral para toda la provincia. Porque debemos ser conscientes de que un servicio que se pierde ya no vuelve.
Un servicio que se pierde es muy difícil que se vuelva a retomar, y ya lo advertimos el 3 de octubre de 2019. De forma literal dijimos: nos gustaría proponer la declaración de urgencia por un motivo muy concreto, y es que, como he dicho, en el 2017, a pesar de las amenazas y de los chantajes que surgieron, se consiguió que el servicio no se parase en ningún momento. Sin embargo, en la situación actual, era a finales del 2019, estamos seguros de que sois conscientes. Llevamos varias semanas sin este servicio y cuanto más tiempo pase, más difícil será que se consiga restablecer, porque cuando caiga en el olvido, nadie se acordará de que podíamos ir a todas esas ciudades como Valencia, Albacete, Cuenca o Madrid desde nuestros pueblos. Eso lo dijimos y es muy sintomático de lo que está pasando con el tren, que parece que se quiere que se olvide con el paso de los meses, o con aquellos autobuses que, por supuesto, ninguno volvió. Ahora también hemos visto cómo a principios de noviembre se han reestructurado los servicios de forma que perjudican una vez más a nuestros municipios. Ya son tantos los municipios afectados que aunque vengan algunos escritos en la moción, no los vamos a enumerar, pero sin ir más lejos, su propio municipio, Almonacid del Marquesado, también está afectado. Antes tenía un autobús directo a Madrid y ahora tienen que madrugar más de una hora respecto al horario anterior, tienen que realizar un transbordo y cruzar los dedos para que todo vaya bien. Como decimos, el autobús es un medio de transporte esencial y fundamental en la provincia de Cuenca. En un territorio como el nuestro, con una población envejecida, con una dispersión geográfica tremenda, con administraciones públicas y servicios básicos a los que nos tenemos que desplazar a otras ciudades, es incongruente que no se potencie y facilite el transporte público para acceder a un hospital, para ir a la universidad, para visitar a un familiar o simplemente por motivos de ocio. Resulta a todas luces preocupante que proliferen los discursos contra la despoblación cuando los diferentes gobiernos no son capaces de garantizar el derecho al transporte público de los ciudadanos después de 3 años y medio de Pedro Sánchez en Moncloa, de 6 de García Paje y de 2 y medio en la Diputación con su propio gobierno. Ante el continuo deterioro del transporte público, al que se suma, reiteramos, la aniquilación del tren convencional, lo grave es que el presidente de la Diputación declare en rueda de prensa que si existieran quejas alzaríamos la voz para posibles soluciones, lo que demuestra una grave desconexión de la realidad municipal y avala la reducción de los servicios públicos que se prestan en la provincia. Por último, reiteramos que el autobús para los pueblos de Cuenca no es un lujo, sino una necesidad por la que deben velar las instituciones públicas. El derecho de las personas que viven en los pueblos, en el mundo rural que debemos defender y por el que es nuestra obligación luchar, no está sujeto a criterios de rentabilidad económica. Y ahí es donde deben estar todas las administraciones, el Gobierno de España, la Junta y la Diputación, para defender nuestros intereses y que no acaben teniéndose nuestros vecinos que marchar a otros lugares a vivir. Por lo expuesto, el Grupo Popular propone al Pleno la declaración de urgencia y la adopción de los siguientes 5 acuerdos. Instar al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha a que restablezcan los servicios de transporte público de autobús suprimidos en los pueblos de la provincia de Cuenca. Segundo, a que suprima el servicio a demanda que tantos problemas e incertidumbre está causando en los vecinos de estos pueblos y que no garantiza su derecho a viajar cuando una persona lo considera pertinente, o en su caso, que se modifique, de modo que sea realmente sensible a la demanda, racional y sobre todo flexible. Tercero, que una vez que se restablezcan los servicios de autobús público, se racionalicen y ofrezcan a los usuarios unos horarios adecuados para poder viajar a otros pueblos y ciudades que les permitan atender las necesidades que motivan estos viajes. En cuarto lugar, ofrecer intermediación desde la propia Diputación Provincial de Cuenca para la identificación de las necesidades y mejora de la racionalización del servicio de transporte público. Y por último, dar traslado al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha de este acuerdo. Muchas gracias. Gracias, señor Solana. Voy a comenzar por hacer una puntualización. Usted ha dicho que cuando se pierde un servicio nunca vuelve. Le voy a corregir. Ustedes cerraron escuelas, que es un servicio básico, y el Gobierno
de Emiliano García Paje las ha abierto. La voluntad o no está en los gobiernos de abrir o cerrar servicios. Y esto además viene ya blindado y garantizado en una ley de la despoblación, que por cierto han apoyado ustedes, donde se garantizan esos servicios y donde se habla también de movilidad, donde se va a trabajar para garantizar esa movilidad imprescindible que a nosotros, claro que nos preocupa y nos ocupa. Y tanto es así que está plasmado ya en el documento oficial, en el boletín oficial de Castilla-La Mancha. Metiéndome en alguna cuestión concreta también de la moción, y por aclarar, como siempre hace usted, alusiones directas a mi municipio y a mi persona, decirle que le recomiendo que se lea la aclaración que la empresa Rubiocar realiza a las noticias que salieron. No sé si se la ha leído, porque claro, venir aquí, soltar y decir que se ha perdido la conexión directa con el autobús de Madrid es mentir, y usted lo sabe, porque no había conexión directa. Había cuatro líneas que estaban gestionadas por la misma empresa, que ha dejado 2 de ellas tiradas, las 2 provinciales, y que una empresa de Cuenca, Rubiocar, ha tenido a bien en tiempo récord salir a cubrir. Pero no mientan, porque usted está mintiendo cuando está diciendo que se ha perdido ese servicio. Ese servicio eran 4 líneas y no 2. No había una conexión directa, que había que sacar 4. Lo que pasa es que si es la misma empresa, obviamente no haces transbordo. En definitiva, utiliza nuevamente la mentira para tratar de justificarse. Vamos a proceder a la votación de la declaración de urgencia. ¿Votos a favor de la misma? Perdón, estaba esperando. ¿Votos en contra? Queda rechazada, pues, la declaración de urgencia. Pasamos al último punto, que son ruegos y preguntas. ¿Tiene la palabra, señora Plaza? Sí, muchas gracias, señor presidente. 2 preguntas. Usted ha hablado de los conflictos permanentes que había en el servicio de bomberos y de vergüenzas. Las suyas las tiene sentadas hoy aquí, en este pleno. Y aprovechando que nos acompañan hoy aquí los TECAES y los operarios para reivindicar sus derechos, que tienen toda la legitimidad para reivindicar sus derechos y que llevan haciéndolo desde hace tiempo, y que recuerdo que ha habido varias mesas de negociación y con varias propuestas. El año pasado, sin ir más lejos, durante el mes de agosto, hubo varias propuestas que se votaron a favor en las mesas de negociación, pero que no llegaron a ningún sitio respecto a la valoración del complemento específico, de la subida del complemento específico de tanto de TECAES como de operarios. La pregunta es saber si están todos los informes, si se van a atender sus reivindicaciones, si se les va a subir la subida de ese complemento específico que ya se aprobó en varias mesas y que ustedes, pues, en la legislatura anterior les prometieron. Gracias. Gracias, señora Plaza. Obviamente, lo que no vamos a hacer nosotros es no abordar los conflictos. Y lo dije, y lo digo, y lo diré. Este equipo de gobierno tiene toda la voluntad para con todos los trabajadores en aquellas reivindicaciones que, como en este caso, consideramos legítimas. Consideramos legítimas. Así lo hemos declarado y así lo vamos a seguir declarando. Los informes van a estar. Y aquí hago un compromiso de que en menos de 15 días esos informes estarán, y en la próxima mesa de negociación, no hay una este viernes, pero si no se llega a esta, como le digo, en menos de 15 días estarán todos los informes, y por supuesto que nuestra voluntad es la de facilitar el acuerdo y facilitar las reivindicaciones. Pero también le digo que tenemos que atender a todos los informes que se nos presenten, estudiarlos y ver las implicaciones que de ellos se deriven. Pero aquí saco ese compromiso y se lo digo a los trabajadores que están hoy aquí reunidos y los que están en la calle, que en este plazo
de tiempo esta corporación se va a volver a sentar y, por supuesto, que vamos a apurar al máximo todas las posibilidades que existan para que esas reivindicaciones se cumplan. ¿Le he dado respuesta? Gracias. Sí, muchas gracias. Nada, la siguiente pregunta era saber si se está tramitando la liberación de algún diputado, ¿sí o no? Gracias. Le daremos contestación por escrito. Bueno, era solo sí o no. Vale, pues nada. Le paso la palabra a mi compañero. Perdone, señora Cayetano. Plaza, por escrito se puede contestar sí o no también. Sí, claro que sí, Gracias. claro, por supuesto. Nada, le paso la palabra a mi compañero Cayetano Solana. Buenas, muchas gracias. Como es inevitable, creo que debo contestar a la anterior acusación de que estoy mintiendo. Me gustaría saber si es cierto que desde su pueblo antes se podía ir directo a Madrid y ahora no. Señor Solana, ya le he contestado. Eran dos líneas distintas, con la misma empresa. Lo que ha cambiado son las empresas. ¿Se podía ir directo? No sé si le queda claro. Y ahora también, hay que hacer un transbordo, pero se puede ir a Madrid perfectamente, tal y como pasaba en la situación anterior. ¿Y qué es lo que he dicho yo para que se me acuse de mentiroso? No he Usted- dicho que hayan suprimido el servicio en Almonacid. He dicho que antes podían ir directos y ahora tienen que madrugar más y hacer un transbordo y cruzar los dedos para que todo vaya bien y no se retrase. Es lo único que he dicho al respecto de su municipio. ¿Alguna cuestión más al respecto? Sí, que usted me ha llamado mentiroso cuando yo no he dicho en ningún momento que se haya suprimido el servicio en su municipio. Le daremos contestación por escrito. ¿No? Gracias. ¿Y es cierto que usted dijo que si... Pero perdone, señor Solana, no se puede suprimir un servicio que no existía. Lo quiero dejar claro. En papeles, reglamentariamente, no había un servicio directo desde mi pueblo a Madrid. ¿Está de acuerdo conmigo en eso? ¿O Pero se podía ir hasta noviembre de forma directa en bueno, un no voy a autobús entrar, desde su no voy a pueblo entrar en la hasta Madrid? en esa, ¿Sí o no voy a entrar en esa guerra que trata usted de implicarme. Siguiente pregunta, No por se favor. trata de una guerra de datos, se trata simplemente de intentar descubrir si la acusación que usted ha hecho de que soy un mentiroso es cierta o no. Por eso, lo único que le he preguntado es si hasta noviembre un vecino de Almonacid del Marquesado podía ir de forma directa a Madrid. Ya le he contestado. Gracias. Porque usted me ha llamado mentiroso como si yo estuviese diciendo que hay pueblos en la provincia en los que no se han suprimido servicios, cuando son decenas y decenas los pueblos, en algunos se han reestructurado y otros han perdido servicios. Y hay muchísimos pueblos que antes tenían una comunicación con Valencia, tenían una comunicación con Albacete, tenían una comunicación con Madrid y ahora mismo no la tienen. Por tanto, en ningún momento se ha mentido, se ha dicho simplemente una sencilla verdad. Entrando en otro tema acerca del Parque Auxiliar de Bomberos de Cuenca Capital, del que ha hablado anteriormente mi compañera. Hace más de un año, el 3 de noviembre de 2020, usted emitió unas declaraciones acerca del Parque de Bomberos de Cuenca Capital. Cito literal: a cualquier infraestructura de la Diputación hay que darle un uso. Desde nuestro punto de vista, no reunía las condiciones para que ese uso fuera el de un parque de bomberos en condiciones. ¿Qué uso se le va a dar a la instalación, dado que ha insistido en que hay que darle un uso y han pasado 2 años y medio de legislatura y todavía no se ha visto ningún tipo de movimiento al respecto? Y aún queda 1 año y medio de legislatura, con lo cual le contestaremos por escrito. Gracias. Nos gustaría
que se nos facilitase un informe de valoración económica del coste que tendría ponerlo en funcionamiento con la utilidad para la que fue diseñado, que es la utilidad de Parque Auxiliar de Bomberos de la Diputación de Cuenca. Hay muchísimo trabajo como para ahora estar haciendo esa valoración, cuando ya sabe usted que la determinación de este equipo de gobierno no era emplearlo como parque auxiliar. Pero sí, señora Illana, tiene usted la palabra. Simplemente, si fue decisión del Partido Popular, supongo que tendrían una estimación de costes. También es cierto, me imagino que lo habrían planificado ustedes. Y máxime cuando ya dicen que estaba terminado. Claro, son ustedes los que han dicho y repetido en reiteradas ocasiones que el parque no está habilitado para ser utilizado. Pues precisamente por eso es por lo que nosotros preguntamos, por ese informe de valoración económica de cuánto es necesario, porque al final la mejor manera de dar solución de forma inminente a los problemas del servicio de extinción de incendios que se está prestando de forma inminente, sin esperar a la construcción de parques de bomberos, a la dotación de plazas, a la presupuestación, etcétera, es poner en marcha un parque que está construido, y que si la excusa es que falta una aportación económica, qué menos que saber cuál es esa aportación económica, si es subsanable y si se puede de forma inminente poner en marcha para evitar precisamente pues problemas como el que se ha citado anteriormente, el de Torralba. Es verdad que es una anomalía que suceda una cosa así, pero qué menos que intentar darle una solución lo más rápida posible a un problema que existe. Señor Solana, esto ya lo hemos hablado y contestado, creo, en innumerables plenos. No ha lugar a seguir hablando de este tema, que yo creo que ya quedó bastante hablado en anteriores ocasiones. Gracias por la respuesta. Cambiando de tema, hace más de un año, en el pleno del 28 de octubre de 2020, preguntamos acerca de la adaptación de la legislación en materia de teletrabajo para los trabajadores de la Diputación, porque en aquella época salió la legislación nacional, y se nos respondió que, literal, era de interés para el equipo de gobierno trabajar la materia y que se había adquirido el compromiso con las representaciones sindicales y políticas. 13 meses después no tenemos noticias de cuándo y de qué manera se habilitará el trabajo en remoto para los trabajadores de la casa que decidan acogerse a esta modalidad laboral. Y queremos preguntar en qué situación se encuentran las negociaciones, los borradores de reglamento al que se aludió y la negociación con las representaciones correspondientes. Sí, señor Muelas, tiene usted la palabra. Buenos días a todos, a todas. Pues sí, efectivamente se llegó a ese compromiso y ¿Se me escucha? Vale. Que como digo, se llegó a ese compromiso con los representantes sindicales. Se ha estado negociando durante este mes de septiembre y octubre, y en la próxima mesa de negociación llevaremos el reglamento de teletrabajo para su aprobación en la mesa de negociación. Gracias por la respuesta. Voy a volver a preguntar acerca de si ya por fin se ha recibido respuesta a la carta que se envió a ADIF, aunque si la respuesta que se nos dio ayer es que seguimos esperando preocupados para tener información más concreta, pues de ayer a hoy supongo que no se habrá recibido. Entonces ya la pregunta no es que si hemos recibido respuesta, la pregunta es ¿qué interés real tiene usted en recibir esa respuesta? Le daré contestación por escrito. ¿Contestaría, seguimos esperando preocupados, tener información más concreta 10 meses después de enviar una carta a cada uno de los vecinos de los pueblos que han sido afectados por la supresión del servicio? Le daré contestación por escrito. En aquella carta, usted solicitó la recuperación del tren regional y entonces consideraba que ya había pasado tiempo suficiente para reparar los daños producidos por el temporal. La nota de prensa, de forma literal, también decía: el máximo dirigente provincial ha denunciado los graves perjuicios y las numerosas quejas que está causando la situación entre los usuarios, que en su mayoría son vecinos de pequeñas poblaciones de la provincia. También decía: desde la Diputación esperan que desde ADIF sean sensibles a estas reivindicaciones y se recupere el servicio a la mayor brevedad posible.
Esa era su opinión acerca del servicio de tren convencional hace unos meses. Ahora, sin embargo, su postura ha cambiado radicalmente y defiende, por ejemplo, que el tren es lento y no eficiente, que no une Madrid con Valencia sino Aranjuez con Utiel, que hay alternativas de transporte, que como el anterior gobierno no invirtió en mejorar la vía, que ahora tampoco se les puede decir que hagan lo mismo. Y consideramos que es muy grave porque no defiende como representante de la Diputación los intereses de la provincia, de sus ciudadanos y de sus pueblos, sino parece los de su partido político. Aunque casualmente su partido político intenta justificar el desmantelamiento del tren aquí, mientras aplaude una inversión de 54 millones de euros en el tren convencional en la provincia de Ciudad Real. Por tanto, la pregunta es, ¿a qué se debe su cambio de posicionamiento durante estos meses? Le daremos contestación por escrito. Gracias. Querría también preguntar, ¿qué valoración hace del anteproyecto de ley de memoria democrática promovido recientemente por el Ministerio de la Presidencia? Le daremos contestación por escrito. Gracias. En fechas recientes, Ignacio Caraballo ha dimitido como presidente de la Diputación de Huelva. Entre otros motivos, se le achaca la adquisición de un coche eléctrico Tesla valorado en más de 70.000 euros. El vehículo presidencial recientemente adquirido por esta casa también ha tenido un coste superior a esa cifra. La prensa afirma que Caraballo camufló el dispendio en la necesidad de adaptar la Diputación y sus administraciones públicas al proceso de ahorro energético y medioambiental, obviando el amplio abanico de vehículos eléctricos de menor coste. ¿No considera excesivamente lujoso y caro el vehículo presidencial adquirido con dinero público de la Diputación, existiendo en el mercado otras alternativas igualmente eficientes y medioambientales a menor coste y existiendo también muchas otras necesidades en esta Diputación provincial? Mire, señor Solana, le esperaba esta pregunta en el anterior pleno, no surgió, pero le voy a contestar. Porque ustedes, claro, lo hacen siempre desde esa perspectiva patrimonial. El coche de Chana. El coche no es de Chana, pero es que el coche no es ni de la Diputación. El coche es de los conquenses y es un medio de trabajo. Le aseguro que ni he visto el pliego. Me dejo guiar por lo que la gente que entiende en la materia lleva a cabo. Pero como digo, ustedes siempre han hecho un uso patrimonial y por eso se creen que es el coche del presidente o el coche de... El coche trascenderá y estará X años y vendrán otros presidentes y lo utilizarán para trabajar. Claro, ustedes estaban acostumbrados a hacer un uso, el anterior presidente, un uso particular de un coche de esta Diputación. Y tenemos los partes de viajes, donde se pueden comprobar. Y tenemos fotos, que si quiere ahora se las enseño, de cómo utilizaban el parque móvil con vehículos, entre otros, de su asesora y anterior jefa de gabinete del señor Benjamín Prieto, para lavarlo, para limpiarlo, para hacerle algún pequeño arreglo. Y claro, con esa percepción patrimonial, entiendo que ustedes piensen que el coche que se ha adquirido presidencia sea del señor Chana. Pues como le digo, no. El coche es de esta institución y por tanto es de los conquenses. Y... las normas, las que se hayan establecido en ese pliego, como le digo, no las ha puesto el señor Chana, sino que vienen dadas por técnicos de esta casa que entienden bastante más que yo de coches. Me gustaría reiterar la pregunta porque realmente a la pregunta no se ha contestado. Es decir, ha hablado de otras circunstancias, que es lo que se suele hacer cuando uno no quiere afrontar una respuesta. Yo he dicho que el vehículo presidencial recientemente adquirido por esta casa, no he dicho el vehículo de Chana, he dicho el vehículo adquirido por esta casa. No, pero en su artículo de opinión sí lo deja muy claro, señor Solana. En su artículo de opinión lo deja muy claro, el vehículo de Chana. No venga ahora aquí con que eso lo hizo el periodista. Claro, pero es que... las licencias periodísticas son así, al fin y al cabo no tiene nada que ver con el rigor con el que intentamos expresar aquí el resto de nuestras preguntas, reivindicaciones o inquietudes. Por eso precisamente lo he acotado de esa manera y la pregunta era más concreta.
era que si no considera excesivamente lujoso y caro el vehículo presidencial adquirido con el dinero público de la Diputación, existiendo en el mercado alternativas igualmente eficientes y medioambientales a menor coste y existiendo también otras necesidades en la Diputación, porque evidentemente se puede entender que sea necesario un vehículo, se puede entender que los vehículos eléctricos tienen un coste mayor que los vehículos convencionales y que es una buena solución. Se puede entender que usted no haya mirado el pliego de condiciones, porque es lógico, pero lo que usted sí que sabe es cuál era el dinero que había presupuestado para ese concepto. Y podría haber valorado si le parecía mucho, si le parecía poco, si se podía buscar un coche más humilde o no. Por ahí van las preguntas. Señor Solana, le he contestado. No ha querido oírme en la contestación, pero es problema suyo. Gracias. Al respecto de las... Es otro tema que preguntamos hace unos plenos, acerca de la recogida de contenedores del punto limpio de Horcajo de Santiago. Hace 2 meses nos dijeron que nos contestarían en el mismo día. El mes pasado nos dijeron que no constaba ninguna solicitud. Yo me imagino que se habrán preocupado de buscar las solicitudes porque sí que existen. Existe una solicitud del 23 de junio para solicitar la retirada de los contenedores de madera y voluminosos y una reiterativa el 12 de julio para lo mismo. Se nos dijo que no existían las solicitudes y las solicitudes están. Querríamos saber cuál es el motivo, si es que se han traspapelado, si es que se ha intentado ocultar, si es que querríamos saber qué es lo que ha pasado con este servicio en concreto. Sí, señor Gómez, tiene la palabra. ¿El qué? Que me ha dicho que le doy un golpe. Que tiene la palabra. Que ha dicho Mario otra cosa. Sí. A usted que le gusta tanto escuchar las transcripciones de los plenos, le contesté. Y esa es la contestación que se me dio desde el servicio. A continuación me he preocupado en seguir averiguando. Y ahora le voy a pedir yo a usted que me diga con exactitud las fechas en las que se solicitaron los diferentes contenedores de recogida. Dígamelo. Dígame las fechas. 23 de junio, Horcajo de Santiago. Madera. La recogida no se produjo porque efectivamente, según la empresa concesionaria, les llegó tarde. La empresa concesionaria dice que hay unos... ¿Conoce usted cuál es el proceso de solicitudes? No recuerdo mal, depende del tipo de contenedores. Contenedores de pueblos grandes como Horcajo llevan un sistema de recogida diferente de pueblos como el mío, donde hay un calendario y si haces la solicitud después de que te haya correspondido, pues tienes que esperar un tiempo. Pues efectivamente. Así me lo pone aquí en la información que me facilita la empresa. Viene que, como es de un tamaño de unos metros cúbicos superiores, y son muy pocos los ayuntamientos de la provincia que los tienen, esos son automáticamente recogidos. No, yo le estoy diciendo lo que me facilita la empresa. Yo no le estoy dando la razón. Le doy la información que me facilita la empresa. Desde el Servicio Técnico de Medio Ambiente así se me facilita la información. En el Servicio de Medio Ambiente no estaba. A continuación voy a la empresa y le solicito que me dé las fechas y lo que se recoge. Y es lo que le estoy trasladando en estos momentos. Y efectivamente se solicita el 23 de junio, aunque este tipo de contenedores se recogen de forma inmediata, no se recoge, se reitera la solicitud. 23 de junio, la solicitud de voluminoso y madera. Y el 2 de julio del 2021 se recoge el voluminoso. Y el 1 de julio del 2021 se recoge la madera. No, porque se reitera la solicitud el día 12 de julio. 23 de junio, voluminoso, recogido el 2 de julio. 23 de junio, madera, recogido el 1 de julio.
lo revisaremos. Yo no puedo poner la mano en el fuego, pero desde luego que la información que nos han trasladado es que no se recogió una vez que se hizo la solicitud, que por eso hubo que hacer claro, del 23 de junio la reiteración el 12 de a 2 julio. de julio y de 23 de junio a 1 de julio, efectivamente, ya verá usted si es inmediato o no, no lo sé. Si hubiese sido realmente esa la fecha de recogida, efectivamente es totalmente lógica. Pero le doy más, el 20 de julio se solicita la de colchones y el 28 de julio se recogen. No, el 12 de julio se reitera la solicitud de recogida de voluminosos y madera. Me está usted hablando del 23 de junio. El 23 de junio hay dos solicitudes, voluminosos y madera, el cual el voluminoso se recoge el 2 de julio y la madera se recoge el 1 de julio. El 12 de julio se reitera la solicitud de recogida de voluminosos y madera. ¿El? 12 de julio. 12 de julio. 3 semanas después de haberlo pedido la primera vez, al no haberse recogido. Pues entonces habrá que ver por qué me dice la empresa si el 2 de julio se recogió y el 1 de julio se recogió. Gracias. A las solicitudes que usted me dice del 23 de junio, tanto de voluminoso como madera. Gracias. Y ya aprovecho, ya que estoy en el turno de palabra, aprovecho porque me gustaría trasladarle a los trabajadores y trabajadoras que nos acompañan que deben de saber que desde que este equipo de gobierno está gobernando esta Diputación, en ningún pleno, el Grupo Popular se ha preocupado por sus reivindicaciones. Qué casualidad que hoy sí. Nada más, señor presidente. Gracias, señor Gómez. Señor Solana, tiene usted la palabra. ¿Contestas por alusiones o no? Contestaremos posteriormente. Acerca del turismo, en diciembre de 2012, en la defensa de los presupuestos del año 2021, la diputada de Hacienda defendió el turismo como una piedra angular del proyecto económico de la Diputación. Lo defendió, no olvidemos, tras la fundamental desdotación de un puesto de trabajo específico de turismo en el Patronato de Desarrollo Provincial. Y hoy hemos comprobado con la modificación presupuestaria cómo 800.000 euros de fondos propios del patronato, una vez que ha sido absorbido por la Diputación, no se destinan a las funciones y misiones específicas que tenía el patronato, como por ejemplo el turismo o la promoción empresarial, sino que se derivan a otros usos, que no vamos a cuestionar si son prioritarios o no, pero el dinero pertenecía al patronato y el patronato tiene unas funciones y unas misiones. ¿Esta es la defensa del turismo provincial de este equipo de gobierno? Sí, señora Illana, tiene la palabra. Una cosa es tesorería y otra es presupuesto. El presupuesto del patronato, las aplicaciones presupuestarias del patronato, ninguna se ha tocado. Simplemente se ha hecho un estudio de la liquidación que el patronato necesita y no necesita en las fechas que estamos esos 800.000 euros. Por eso se destinan a otros fondos en Diputación. Pero las aplicaciones presupuestarias dentro del patronato, no hay ninguna modificación dentro del patronato. Sí, no dejan de ser dinero del patronato, da igual que sea dinero del presupuestario patronato que líquido. Que tú no puedes presupuestar. Es que es distinto. Una cosa es tesorería y otra es ejecución presupuestaria. Está la interventora si tiene que aclarar algo, estoy en lo incorrecto. O sea, se hace una modificación dentro del presupuesto del patronato, debido a que el patronato ahora mismo, en la fecha que estamos, no necesita esa liquidez. Pero el presupuesto del patronato, los fines del patronato, no creo que haya habido ninguna modificación que se haya quitado una aplicación presupuestaria de turismo. Aquí. Buenos días. Vamos a ver, las aportaciones que se consignan en el presupuesto ordinario de la Diputación al patronato son fondos propios de la Diputación, no del patronato. Las bases de ejecución del presupuesto establecen que a fecha 31 de septiembre se debe observar la ejecución de los gastos en el patronato para proceder a realizar las dos últimas aportaciones de los 2 últimos trimestres. En este caso, observada la ejecución del patronato, lo que tienen pendiente de pago, así como la tesorería de la que disponen, se considera oportuno por parte del equipo de gobierno que estas 2 últimas aportaciones no se le realizan y, por lo tanto, ese dinero se retira de donde está consignado
en el presupuesto ordinario y el patronato no recibe esta aportación. Eso no quiere decir en ningún momento que el patronato tenga una merma en su presupuesto. Los presupuestos del patronato se aprobaron en enero, son por 1.600.000, se integran por una serie diversa de ingresos y el crédito está ahí. Si los ingresos no se reciben es un problema de la tesorería, pero nunca del presupuesto del patronato y nunca se recorta su gasto. ¿Vale? Muchas gracias, Belén. Señor Solana, tiene la palabra. Gracias por la aclaración. Acerca del plan de mejoras urbanas, en el pleno ordinario del 26 de mayo se aprobó una modificación de créditos y en esa modificación se incluyeron créditos extraordinarios por importe de 2 millones de euros con concepto plan de inversiones en grandes municipios y 2 millones de euros con concepto plan de mejoras urbanas. A lo largo de todo el año no se ha conocido más información y a las preguntas reiteradas de si se publicarían convocatorias de concurrencia competitiva se contestaba con evasivas o en todo caso afirmando que se estaban valorando las necesidades, unas necesidades que no se había trasladado a los municipios que manifestasen. El artículo 103 de la Constitución española promulga que la Administración pública debe servir con objetividad los intereses generales. ¿Considera usted que es servir con objetividad el hecho de dirimir unilateralmente qué solicitudes deben ser atendidas y cuáles no? Le daremos contestación por escrito. Gracias. ¿No considera inconstitucional la propuesta de adjudicación de fondos públicos sin que medie la correspondiente publicidad y equidad distributiva? Le daremos contestación por escrito. ¿No consideran que también vulnera el principio de publicidad el hecho de que afirmen haber recibido solicitudes de algunos pueblos cuando a muchos no se les ha informado de esta posibilidad? Le daremos contestación por escrito. Gracias. Acerca de la limpieza de los puntos limpios de la provincia, hablando de falta de igualdad y falta de publicidad, hace un tiempo se publicó una convocatoria de medio ambiente que permitía incluir como subvencionable la limpieza de puntos limpios y a cada municipio se le da una pequeña cantidad de 200, 300 euros. Ahora, sin embargo, comprobamos que hay privilegiados a los que no les dan 300 euros, sino mucho más. Sin ir más lejos, al Monacid del Marquesado se le asignan de forma directa, sin necesidad de concurrencia competitiva, 4.840 euros para mantenimiento y limpieza de su punto limpio. Enhorabuena. A su vecino de Puebla de Almenara, 6.836 euros para el mismo fin. Y también a otros como La Peraleja, Zarzuela, Uña, Albalate de las Nogueras, hay varios más. No pregunten signo político de sus alcaldías. Y no solo eso, sino que el propio diputado del área se autoadjudica también una ayuda directa para el acondicionamiento de su punto limpio. ¿No le parece improcedente, indiscriminado e inoportuno repartir de esta forma el presupuesto de la partida presupuestaria destinada a puntos limpios y accesos a sabiendas de que hay tantos municipios en la provincia de Cuenca que tienen ese mismo problema y que comparten esa misma inquietud? Lo que no me parecía nada prudente, ya utilizando la palabra, era dar un servicio sin contrato, cosa que estaban ustedes acostumbrados. Claro, como lo hacían sin contrato y sin una dotación presupuestaria, ya se lo he dicho 1000 veces, el servicio no existía, cosa que ahora sí existe. Y cosa que usted mismo ha dicho en el relato, hay una partida presupuestaria de limpieza de puntos limpios. Eso es público, ¿no? Y es notorio. Como hay una partida de emergencias, como hay otras partidas. ¿En algún momento se ha denegado alguna ayuda, señor Gómez, a algún ayuntamiento del Partido Popular que haya solicitado dinero de esa partida? No, es que se le olvida que también hay ayuntamientos del Partido Popular que solicitan y se les da. Y lo que usted no puede decir aquí es que a ningún ayuntamiento se le haya denegado la ayuda, pero hay que solicitarla. A lo mejor es que ustedes no han hecho su trabajo bien y a lo mejor tenía que haber informado a los ayuntamientos para solicitarla. Porque sin ir más lejos, usted tiene ahí a la señora Clara, que usted y yo hablamos de los puntos limpios, ¿verdad? ¿Se le denegó? ¿Se le denegó? Dígalo usted. ¿Se le denegó? No, ¿por qué? Pero tampoco... No, perdone, ¿por qué no se le denegó? Porque no lo solicitó. Y sin embargo, yo sí que hablé con usted personalmente y le di todas las facilidades.
no solamente para la ayuda, sino para que en esos momentos, tras la dana que había usted sufrido en su pueblo, la ayuda se le daba inmediato para que el punto limpio quedara en condiciones. Entonces no me venga usted ahora con esas, ¿eh? Es que me viene porque usted lee y yo también voy a leer. Es una enorme desgracia no tener talento para hablar bien, ni la sabiduría necesaria para cerrar la boca. Gracias, señor presidente. Gracias, señor Gómez. Señor Solana, tiene usted la palabra. ¿Esa cita de dónde ha salido? Disculpe. Me ha venido. Tras su intervención, me ha venido. Pero la de este mes, la del anterior y la del anterior. Demuestra un gran respeto por sus compañeros que vienen aquí a hacer un trabajo político igual que viene usted. El mismo respeto que tiene usted. El mismo. Porque usted es lo mismo, casi peor, pero así, de forma... No, a la cara siempre, a la cara. Se lo he dicho 1000 veces. Este salón de plenos está para debatir y decir todo lo que nos tengamos que decir. Pero ya veo que usted no lo hace. Y no de lecciones de educación en un pleno, porque ya se lo dije el otro día. La misma educación que usted me pide para usted, se la pido yo para mi compañera en los plenos de su ayuntamiento. La misma. ¿Vale? Sí, señor. Yo, desde luego, no voy a juzgar, ni voy a valorar ni cómo es usted, ni cómo se comporta. Yo lo único que hago es hacer mis preguntas, intentar resolver las inquietudes que tiene nuestro grupo político y que sean los espectadores, los oyentes o los que después consulten las actas, los que juzguen de qué forma actúa cada uno. En cualquier caso, hablando de los puntos limpios, se puede ver la lista de los municipios y se puede ver, y no tiene que ser un municipio el que esté siempre intentando ver de dónde tiene que buscar la financiación, porque usted lo ha dicho bien antes cuando hemos hablado de otro tema. Tiene que ser la Diputación la que esté ofreciendo sus propios servicios, de la misma forma que se hace con otros temas como la gestión del agua o como se ha hecho ahora que estoy viendo las subvenciones que se han publicado de arreglo de caminos. Eso es lo que tiene que hacer la Diputación, ayudar a los municipios, porque si no, al final, ¿qué es lo que vemos? Vemos los listados de las partidas presupuestarias, de cómo se han distribuido las cantidades. Vamos a saber en algún momento, cuando hemos reiterado Perdón, señor Solana, si quiere echamos la vista atrás y vemos los listados desde el año 2011. ¿Quiere que veamos los listados desde el año 2011? Me voy a preocupar de hacer ese trabajo. Sabe usted que no nos vamos a sorprender, ¿verdad? En otro tema usted también ha tenido bastante suerte y según el decreto 5081 se le ha concedido una subvención extraordinaria de concesión directa también en especie para el acondicionamiento del camino que une Puebla de Almenara con Almonacid del Marquesado por importe de 150.000 euros. Mi enhorabuena. ¿No le vuelve a parecer un ejemplo de abuso de autoridad esta subvención directa de la que el beneficiario es usted mismo? En esto han quedado las grandilocuentes palabras de su discurso de toma de posesión en el que afirmaba que trabajaría por el interés de todos los conquenses cuando se demuestra día a día que lo hace solo con interés localista y partidista. A ver si resulta que ahora como alcalde de Almonacid no puedo pedir subvenciones a esta casa. Pero es que es más, se le olvida decir que vamos a arreglar la carretera de Fuente del Espino a Villarejo de Fuentes. Eso se le ha olvidado, ¿verdad? Por convocatoria. Más de $500.000 de euros. ¿Eso no se acuerda usted de decirlo? Y le recuerdo quién era el anterior presidente de Diputación, que por otro lado no fue capaz de arreglarla y dejar el proyecto ni tan siquiera hecho en la legislatura, pero no porque sea el presidente, sino porque los vecinos de Fuente del Espino, los vecinos de Puebla, los vecinos de Almonacid, los vecinos de Villascusa tienen el derecho también a esos arreglos. Lea todos los listados que hemos arreglado de caminos y carreteras. Léalos. Esta la guardo, porque no está Paco. Gracias. Sí. No, era simplemente que estaba comentando que
una pregunta está referida al diputado de Infraestructuras y dado que no se encuentra hoy en el Pleno, preferimos realizarla en otro momento. Sí que querríamos reseñar que algunas de las preguntas que hicimos en el último Pleno no han sido respondidas. Por ejemplo, preguntamos acerca de las negociaciones que se dijeron que se estaban llevando a cabo para la renovación de las redes de agua. Se nos contestó que se daría contestación por escrito y esa respuesta se ha omitido. Bueno, puede haber algún error. Lo revisaremos. Si existe un error, lo subsanaremos de cara al próximo Pleno. Y también faltaba por responder acerca de la solicitud de intervención en el convento de los dominicos de Villascusa de Haro, que se estaba analizando de manera holística si se ha resuelto la solicitud. Sí, señor Valero, tiene usted la palabra. Buenos días a todas y a todos. Seguimos intentando analizar porque al ser holístico requiere bastante tiempo y documentación exhaustiva. Gracias. Gracias, señor Valero. Señor Solana, tiene usted la palabra. Y hay un tema que creo que es ya flagrante, porque llevamos todo el año preguntando por lo mismo y todavía no se nos ha dado respuesta, que es acerca de las ayudas que se han recibido mediante convenio entre la Diputación y la Consejería de Sanidad para intervenciones en los consultorios de la provincia. Hemos preguntado en todos los plenos desde que vimos que había una partida presupuestaria consignada para este fin. Y todavía no se nos han facilitado los informes que han indicado qué intervenciones eran las que había que realizar. Lo hemos preguntado de todas las maneras posibles y en esta última vez simplemente nos dicen que a los ayuntamientos no se le han solicitado informes, cuando realmente la Consejería de Sanidad, una vez, pero a posteriori, una vez que se habían concedido las ayudas, a algunos ayuntamientos les requirieron que manifestasen cuál era su necesidad y que presentasen esas memorias. Es decir, ni nos contestan a la solicitud que hacemos de que queremos ver esos informes, porque entendemos que los haga la Consejería de Sanidad, pero ustedes como cofinanciadores deben tener acceso a esos informes, ni encima se niega y dice que son conjeturas lo que hacemos nosotros, de que a los ayuntamientos, a algunos sin haber manifestado una necesidad, les han concedido una ayuda y después les han pedido que justifiquen en qué la van a invertir a posteriori. Entonces, volvemos a reiterar nuestra petición de acceder a esos informes para cada uno de los municipios beneficiarios a través de ese convenio. Volveremos a darle respuesta por escrito. ¿Pero nos van a dar respuesta o nos van a dar los informes? Daremos respuesta por escrito. Bueno, pues ya simplemente terminar con un ruego antes de que mi compañero responda a la anterior intervención. Dado que este viernes está programada la firma institucional del convenio laboral con el colectivo de bomberos, al que se le ha atendido su reivindicación, rogamos que cuando usted coja el boli para estampar la firma en ese convenio, se acuerde también de las reivindicaciones del resto de colectivos que en esta casa están esperando a que se le dé solución a las peticiones en derechos laborales y salariales que han manifestado en más de una ocasión. Muchas gracias. Gracias. No solo lo haré, lo tengo. Lo que sí le digo es que no tendrán que esperar 8 años, mejor dicho, 10 años, para que sus reivindicaciones se vean atendidas. Señor Pérez Osma, creo que tiene usted, quiere aportar algo por alusiones. Gracias, señor presidente. Más que por alusiones, lo voy a dejar, voy a decir 2 ruegos. En primer lugar, como no podía ser de otra forma, en referente a las declaraciones que aquí se han hecho
que se ha dicho en apelación directa al colectivo que está ahí, que nosotros nunca les hemos defendido en este pleno. Bueno, nota de prensa, una noticia que salió en las noticias de Cuenca, 31 de marzo del 2021, por poner un ejemplo, en referencia al convenio con los trabajadores de los bomberos. Bien, ahí nosotros, a los cuales no nos opusimos a la mejora laboral con los bomberos, alegamos, y también lo alegamos en el anterior pleno, lo hemos alegado en 2 plenos consecutivos cuando se ha traído aquí el convenio, y voy a leer literalmente lo que dice la nota de prensa, la noticia. El PP considera que el acuerdo puede ser un agravio comparativo con respecto a otros trabajadores de la casa que también están exigiendo una mejora y una subida salarial. Entonces yo creo que en este pleno, este grupo y el Partido Popular sí ha defendido a todos los trabajadores por igual. Pero no solo eso, voy a retrotraerme a un pleno muy anterior. Cuando aquí se trajo una RPT, que el Partido Popular votó en contra de la RPT, dijimos que el señor González Mena estaba mintiendo a los trabajadores, que estaban pidiendo una subida salarial y que no se les estaba atendiendo y no se les estaba cumpliendo con la palabra que se dio la anterior legislatura, y pedíamos que se cumpliera con la palabra que se dio desde el Partido Socialista la anterior legislatura, esta legislatura. Por lo tanto, en 2 plenos que me vienen ahora a la memoria, este grupo y quien está hablando ha defendido a los trabajadores y queda patente en las actas de los plenos y en las noticias que se dan. Por lo tanto, rogamos una mayor claridad y que no se mienta cuando se habla, porque vuelvo a insistir, este grupo y el que está hablando sí ha defendido a los trabajadores, y no solo en este pleno, sino en las mesas de negociación con el colectivo y con los trabajadores. Eso por un lado. Y por otro lado, del mismo modo, se ha dicho o insinuado que nosotros rehuíamos los conflictos. Precisamente uno de esos conflictos que se nos planteó la anterior legislatura con el colectivo que estáis sentado fue el de una subida de nivel, y el anterior gobierno cumplió. Dicho esto, y visto los problemas que tiene no solo este colectivo, sino los otros colectivos, por mera lógica y por mera justicia, rogamos que se atiendan y, sobre todo, y como es lógico, que antes de liberar a cualquier diputado o cualquier político, primero se atiendan las necesidades de estos colectivos. Y ya después veremos si se liberan políticos o no se liberan políticos. Solo esos 2 ruegos. Gracias, señor Pérez Osma. Señor presidente. Sí, por alusiones. Vamos a ver, mire, he de decir públicamente que el señor González Mena nunca ha mentido. El señor González Mena se puede equivocar. Se le llena a usted la boca de decirme eso, y yo se lo niego en público. Y le digo que me lo demuestre. Pero es que es más, he de añadir en toda esta situación. El 30 de abril de 2019, en este pleno en el que este señor estaba presente también, se aprobó la subida del complemento de destino de estos trabajadores. Y se les negó lo que están reclamando hoy aquí, la subida del específico. Viene usted a abanderar aquí una defensa de los trabajadores, que me parece bien que lo haga, si es lo que se merecen. Pero se les negó entonces el específico. Nadie ha dicho aquí que lo que están reclamando ahora, entre otras cosas, es la subida del específico que entonces no se les subió. Luego no entiendo yo la postura, y como no me quiero extender más, ni quiero alterar la situación, porque debe ir todo así, me va a permitir que yo termine con una reflexión que no es mía, que es pública. Si detrás de todas las barbas existiera inteligencia, las cabras serían profetas. Muchas gracias, señor presidente. Hoy estamos filosóficos. Gracias. Por alusiones, señor presidente. Y ya bueno, para terminar la alusión, lógicamente, después de, no sé si me ha llamado cabra, me ha llamado profeta o qué me ha llamado, veo que la educación en esa bancada no existe. Yo le vuelvo a insistir. Al menos aquí en 2 intervenciones que se están haciendo, lo siento, pero no lo voy a decir. Un proverbio armenio. Búsquelo usted, un proverbio. Puedo decir refranes que no saldríamos ninguno de los presentes bien parados. Creo que este no es el nivel de debate que tenemos que decir aquí. Creo que el nivel de debate, y vuelvo a insistir, y ya con esto concluyo, nosotros hemos defendido siempre a los trabajadores, y vuelvo a reiterar, miente desde el momento en el que la legislatura pasada dijo que se iban a producir unas mejoras salariales que no se han producido y no se están produciendo. Con esto termino, gracias. Señor presidente, no se puede consentir que este señor, con una hipocresía política manifiesta y notoria, venda lo que no es. Este diputado, lo he dicho antes, no miente. Este diputado se puede equivocar, y se puede haber equivocado, como humano que soy, y no lo niego, Y a lo mejor lo que este diputado ha hecho, otra persona lo podía haber hecho mejor. Tampoco lo voy a poner en duda, porque capacidades y circunstancias puede haber. Pero este señor ha mentido.
Este señor ha defendido siempre lo que estos trabajadores están aquí, en público y en todos los sitios. Y mientras ha estado de diputado de personal, lo ha seguido defendiendo. Y dígame usted, en todo el proceso que este diputado ha hecho, o todos los trabajadores de personal han hecho, ¿qué trabas ha puesto personal para que se le reconozca a esta gente lo que están reclamando? Dígamelo usted. Dígamelo usted, no, usted dígamelo. Y usted ha venido a todas las comisiones. Dígame la solución, por favor. Perdone usted, tiene los informes y el método de trabajo que se ha establecido, que se aprobó en mesa de negociación. No me venga usted vendiendo humo. No, señor, vende usted humo bueno, a la publicidad. Señores diputados, creo que ya está suficientemente... Y sobre todo, no miento. Suficientemente debatido. ¿Alguna cuestión más o sin más levantamos la sesión? Gracias a todos. Hasta luego. Ay, se me va a decirle que septiembre tiene 30. 31. Que sepas que esto se lo he dicho cuando he dicho lo de Palomera. ¿Qué me ha gustado? Además que yo no lo he solicitado, lo ha solicitado Prado.